El Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Damos continuidad al estudio de nuestro leccionario bíblico con el tema La Iglesia de la Odisea, caracterizada por una ortodoxia muerta. Vamos a tener este estudio basado del libro de Apocalipsis, que es de donde hemos estado estudiando las últimas lecciones. En este caso, en el capítulo 3, a partir del versículo 14 hasta el 22. Se trata de el mensaje a la Odisea. Y vamos a tener la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La afirmación fundamental de esta clase dice de la siguiente manera: las riquezas de este mundo no pueden usurpar a las virtudes cristianas. El versículo para meditar: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Los objetivos de esta lección. Después de estudiar la misma, el alumno reconocerá que las riquezas de este mundo no son superiores a las virtudes cristianas. Comprenderá que la Iglesia debe ser baluarte del Evangelio, viviendo una vida de santidad. Valorará las oportunidades que Cristo brinda a la Iglesia para enmendar su conducta. Muy bien, mis hermanos. Hablemos entonces en esta primera parte de la Iglesia de la Odisea. Recuerden, hermanos, a manera de introducción, que Dios
es dueño de todo lo que existe, de todo lo que hay en el universo. Y Dios le otorgó al hombre la mayordomía de esa creación. Un mayordomo es alguien que se encarga de administrar, de regentear los bienes de alguien que lo comisionó para esa función. O sea, él no es el dueño, pero es quien administra esos bienes. Entonces lo que se espera es que aquellos que están ejerciendo esa administración de los bienes que Dios le ha dado al hombre, entonces estos administradores aprendan a reconocer que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Es lamentable que en muchos casos las muchas riquezas no llevan al hombre a un agradecimiento a Dios por tantas bendiciones, sino que muchas veces ocurre que muchos entran en orgullo, en necedad, y la mente del ser humano se puede tornar engreída, se puede tornar llena de vanagloria. Todas estas trampas, todas estas situaciones pueden alejar a la persona de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Laodicea, una de las 7 iglesias del Asia Menor a las cuales el Señor le envía cartas a través de Juan, esta iglesia fue reprendida por Cristo por su tibieza espiritual, haciéndole un llamado a la reconciliación. Veamos un poco del trasfondo de esta iglesia y del autor de la carta. La importancia de su localización. La Odisea significa justicia, juicio del pueblo. Fue una ciudad del antiguo imperio Seleucida, fundada por el rey Antíoco II en el 261, entre esos años, 261 y 245 a.C. La funda en honor de su esposa, llamada Laódice o Laodice. Esta ciudad llegó a ser muy importante, una ciudad muy influyente, a diferencia de algunas de las otras que ya hemos estudiado. Sirvió como base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco II. Fue conocida también como Diospolis o Diospolis, que significaba ciudad de Zeus. Estaba ubicada a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, la iglesia, y a 65 kilómetros al este de Éfeso. Llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, y sus terrenos eran fértiles y adecuados para el pastoreo, especialmente ovejas, era el principal ganado que ellos pastoreaban en aquellos lugares. Su especialidad era realizar cruces de ovejas
para lograr crianza de ovejas que era muy apreciada. Dice que llegaron a criar una serie de ovejas, un tipo de oveja que era de lana negra y que era muy codiciada. Fueron famosos por sus textiles de lana y algodón y se convirtieron en un centro comercial y bancario. La Odisea, señalada ahí en el mapa, en rojo, fueron, ya decía, famosos por sus textiles de lana y algodón, un centro comercial y bancario. También se estableció allí una prestigiosa escuela de medicina y fue la más próspera de las 7 iglesias del Asia Menor. O sea que es importante establecer este contexto de la bonanza, de la riqueza de esta ciudad donde estaba esta iglesia. No era una ciudad que estaba en la miseria, sino todo lo contrario, una ciudad que era rica, era influyente, tenía estatus, era muy acaudalada realmente. Entonces, establecemos una diferenciación de inmediato de algunas de las otras iglesias que ya vimos que estaban en otra situación económica. Se cree que los cristianos de aquella ciudad llegaron a poseer mansiones lujosas que se construían en aquellos lugares, casas cómodas, edificios lujosos, que muchos de los creyentes, de los cristianos, llegaron a adquirir de esas construcciones. Se dice que el evangelio llegó a esa ciudad por medio de las predicaciones de algunos colaboradores del apóstol Pablo cuando él estaba en Éfeso. Y muchos identifican a Epafras como el fundador de esta iglesia. El autor de la carta, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, la parte B. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí Cristo, como en todas las demás cartas que hemos estudiado, hace una identificación del mismo, una presentación. Y ya hemos conversado que esta presentación, esta característica que él da de él mismo, siempre va relacionado con la iglesia a la cual le está hablando. Es diferente en cada una, resalta un atributo en particular y muchas veces tiene que ver directamente con la condición o con la actitud de esa iglesia. Es así que él se presenta entonces como el amén de Dios, dice el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén, eso significa es verdad, es una afirmación. Quiere decir esto que él es la afirmación o el sí de Dios. El testigo fiel y verdadero. Él destaca que es el principio de la creación de Dios. Es el principio y el fin de todo cuanto existe, porque por él fueron creadas todas las cosas.
Fíjate que hablándole a una iglesia que era importante, que tenía influencia, que estaba rodeada de mucha riqueza y que podía alcanzar muchos logros que otras no habían podido alcanzar, el Señor aquí se le presenta como el principio de la creación de Dios, el testigo fiel y verdadero, el sí de Dios, el amén de Dios. Se está colocando en una posición de que Él es permanente, que Él es verdadero y que Él es inconmovible, comparándolo con la transitoriedad del ser humano. Él está por encima de todo principado, de toda potestad, de todo reino, de todo dominio. Él está por encima de todo esto. Colosenses, en el capítulo 1, los versos 15 hasta el 17, presenta a Jesucristo como el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. En una ocasión relata las Escrituras que el Señor dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que Él está antes que cualquier otro principado. Además, Él es el mediador de un nuevo pacto, el que ofrendó su vida para redimir a la humanidad. Dice la Escritura que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Entonces, si la iglesia existe, es lo que él le está diciendo, existe por él. Y si tiene algún tipo de vigencia o algún tipo de virtud, y si tienen algún tipo de lugar ganado, lo deben precisamente a él. Entonces, presentándose así, de esa forma, está estableciendo cuál es el lugar que le corresponde a cada uno, el lugar de la iglesia y el lugar de él. O sea, que la Odisea no podía colocarse, no podía pretender colocarse en un lugar que no le correspondía, un lugar que estaba por encima de lo que realmente ellos eran. Entonces, una enseñanza que vamos a ver en el estudio de este capítulo de esta iglesia es cómo sus bienes materiales los hicieron creer, los hicieron pensar tal vez que ellos estaban en una posición mucho mejor o que estaban en una situación de supremacía con respecto a otras ciudades o quizás a otras iglesias. Y vamos a ver a lo largo de este estudio, de este análisis que se hace, cómo es el Señor le muestra a ellos algo totalmente distinto a esto. Vamos entonces a la segunda parte donde dice las causas de su condenación. Apocalipsis capítulo 3, que es donde estamos estudiando, del 15 hasta el 17. La primera parte o la parte A de esta segunda sección dice: la iglesia poseía una ortodoxia muerta. Fíjense lo que dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces, él le comienza a hablar de su situación. Un dato que se da en el estudio es que la iglesia de la Odisea tenía
una ortodoxia que estaba muy arraigada. ¿Qué significa la ortodoxia? ¿Cuál es el sentido de ortodoxo? Es alguien como que seguía mucho por las normas o por las reglas de una institución o de una religión a la que pertenece. Lo que le llamaríamos hoy como muy legalista, muy apegada a ciertos principios. No necesariamente quiere decir esto que era apegada a la palabra, a las escrituras, no, sino como a su liturgia, muy apegada a esto se hace aquí, eso se pone allí, todo tiene que estar puesto en su lugar, todo tiene que estar en orden, primero tiene que hablar fulano, luego tiene que venir como la forma, la dinámica de que ellos tenían de hacer las cosas era muy ortodoxa, todo era con con un patrón. Entonces, se habla de que probablemente ellos eran muy ortodoxos, muy apegados a todo esto de los dogmas, las doctrinas, pero tenía un problema que el Señor se lo señala más adelante. Y esto vamos a hablarlo en un momentito. El Señor dice de esto que Cristo no encontró en esta iglesia ninguna virtud cristiana. Ustedes recuerdan que en otras ciudades, otras iglesias, el Señor decía, tengo unas pocas cosas contra ti. Mira, tú tienes esto bueno, pero tienes esto que no está funcionando bien, que a mí no me gusta, que tienes que cambiarlo. En este caso, el Señor no le menciona a ellos nada bueno que ellos tuvieran. Nada bueno. Porque Él no encontró ninguna virtud cristiana en ellos. Aparentemente la ciudad en la que ellos estaban, en la que ellos se encontraban, con toda aquella riqueza, con todo aquel movimiento económico, toda esa cultura y todo lo que había influenciado a esa iglesia y la había convertido en un modelo de iglesia que no se inmutaba. Era como muy mecánica esta iglesia, muy mecánica, hacía las cosas de manera mecánica, no con el verdadero sentido cristiano que tenía que hacerlas. Era muy ortodoxa, pero carecía de espiritualidad. Era tal vez muy ordenada, muy organizada, pero carecía de espiritualidad. No era una iglesia ferviente en el espíritu, como dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Entonces, Jesucristo toma una situación que era conocida por ellos, por esa ciudad, que en esa ciudad o en ciudades ya conocidas, habían unos baños, lo que se conocían como los baños romanos. Entonces esos baños se manejaban con aguas calientes, aguas termales. Y esas aguas, entonces, cuando estaban en contacto con las tuberías que pasaban por allí para llevarle agua a las casas de la gente, el agua le llegaba tibia. Si usted quiere, haga un experimento y usted tome una manguera
coloque el día en el sol completo, que le dé bien el sol, y luego usted abra la llave. Y usted verá que cuando el agua pase por ese tubo, por esa tubería, y llegue hasta el final donde usted tiene que tomarla, va a estar caliente o tibia. ¿Por qué? Porque el efecto de pasar el agua por esa tubería caliente, entonces le cambia su temperatura. Entonces, estas aguas termales, cuando tenían el contacto con las tuberías que llevaban el agua a las casas, el agua llegaba a las casas tibia. Y el agua tibia es un vomitivo. Cuando usted bebe agua tibia, entonces usted le da náuseas si quiere vomitar. Bien, o sea, el agua usted incluso se puede usar para eso, como un vomitivo. Usted toma agua caliente o tibia, un agua tibia, que no te, como le decimos en el argot dominicano, que esté mareada, que no te caliente ni que esté muy fría, tibia. Usted la toma y eso le va a provocar vómito. Entonces, el Señor le dice a ustedes, miren, ustedes ni son fríos ni son calientes. El agua fría tiene su utilidad y además está definida, es fría. Ya yo sé que es fría. Aquella es caliente, bueno, ya yo sé que aquel es caliente. Pero el que está intermedio, dudoso, frío, ni frío ni caliente, que es tibio, ese entonces es problemático. Es como cuando usted trata con un grupo de personas. Es mejor usted saber a qué usted se atiene cuando una persona tiene un carácter muy, muy recio, ¿verdad? O una persona que es pasiva, usted sabe. Pero cuando hay alguien que usted no sabe cómo va a responder, usted entonces como que es más difícil tratar. Y así era esta iglesia. Ni estaba para un lado ni para el otro. Entonces el Señor la acusa de eso. Ellos ponían énfasis en la fidelidad a sus tradiciones, pero no ponían énfasis en el amor, en el servicio a Dios, ni el servicio al prójimo. O sea, ellos estaban más pendientes de sus tradiciones que de las cosas que hacían o que debían hacer por los demás. Para ellos lo exterior era más importante que lo interior. Una iglesia llena de autosatisfacción y orgullo. Una iglesia llena de autosatisfacción y orgullo. Dice, pero por cuanto eres tibio, ni no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que provoca el agua tibia, que te vomite. Dice, porque tú dices, miren la opinión que tenía la Odisea de ella misma. La opinión que ella tenía de ella misma. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ven? Esa es la opinión que ella tiene de ella misma. Yo soy rico, me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada, yo estoy bien, yo estoy de maravilla. No hay nadie como yo, todos quisieran estar como yo. Pero a veces el tener mucha prosperidad y riqueza se puede convertir en un problema. Tener bienes materiales, tener algún tipo de riqueza, tener tus necesidades cubiertas, tener la comida, tener tu casa, eso no es malo. Eso para nada es malo. Ahora, las escrituras enseñan que el principio de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú colocas el dinero como tu Dios, como tu prioridad, como aquello a lo que realmente tú le das valor por encima de cualquier cosa, entonces esa riqueza, esa prosperidad se convierte para ti en un problema. Porque te aleja de lo que verdaderamente te nutre, de lo que verdaderamente te hace crecer,
y de lo que te acerca a Dios. Entonces dice, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Esa es su opinión. Hay gente que tiene una opinión de ellos mismos muy favorable, muy buena. Pero cuando esa opinión la ponemos al lado de lo que Dios opina de ellos, entonces ahí sí viene el problema. Porque Dios no opina igual. Lo importante es no lo que tú opines de ti, no como tú te veas simplemente, sino como Dios te está viendo. Porque a tu modo de ver, tú puedes ser la iglesia, la mejor iglesia, tú puedes ser el mejor cristiano, a tu modo de ver, tú eres el mejor ciudadano, pero al modo de ver de Dios no es igual. Entonces esta iglesia estaba bien, bastante desviada, pero al tiempo que estaba desviada, no se daba cuenta de su desvío, más bien se sentía contenta, se sentía conforme con su situación. Hay personas que están desviadas y no lo sienten porque creen que están bien, creen que tienen todo lo que realmente necesitan tener para agradar a Dios. Entonces él dice, yo soy rico, yo no necesito nada. Y mira lo que el Señor le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. El que dice que es rico, que no le falta nada, que está bien, que es lo mejor que existe, que se vanagloria de todo eso, el Señor le dice, lo que tú no sabes es que tú eres desventurado, un desventurado, un desgraciado, un miserable, tú estás en miseria, pobre, todo lo contrario, él cree que es rico, pero Dios le dice, no, 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 tú eres pobre, además de que eres pobre, entonces te voy a agregar algo más, eres ciego, pero aparte de que estás ciego, estás desnudo. O sea que la situación en la que estaban ellos era una situación calamitosa espiritualmente. Materialmente estaban muy bien, pero espiritualmente no. No llenaban los requisitos de Dios. Miren, entonces, viendo esa situación, el Señor le da una exhortación. Le da una exhortación para ver si puede sacarlo de esa situación en la que está. Porque Dios siempre va a tratar de que uno pueda superar esa situación. Entonces, exhortación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le está dando un consejo. El Señor le dice, yo te aconsejo. Déjeme decirle algo, yo te aconsejo no es como un consejo de que, mira, si tú quieres, te doy una opción. Es como cuando, déjeme ponerle un ejemplo, que nos podamos entender. Usted tiene, usted tiene una persona que está sufriendo de una enfermedad muy importante, que necesita un medicamento, vamos a decir así, para mantener su salud.
Imagínate que es diabético y que esa persona necesita insulina diariamente para mantener su salud. Y esa persona viene donde usted y le dice, mira, yo he decidido que yo no voy a usar más la insulina porque no, me cansé. Ya yo no voy a usarla más, pase lo que pase. Yo no pienso que yo la necesito, yo pienso que yo voy a estar bien y ya, y la voy a dejar. El médico no me dijo nada, yo no, simplemente me surgió y yo la voy a dejar porque yo me siento bien, yo no voy a usarla. Entonces ahí en ese momento usted le dice, mira, yo te aconsejo que te ponga tu insulina. Entiéndelo, entiende cuál es el sentido con el que se le está dando ese consejo. No es como un consejo de cógelo, déjalo si tú quieres. Como, mira, si tú quieres vivir a esto, o sea, es así en ese sentido que tenemos que ver ese yo te aconsejo. Yo te aconsejo que de mí compres. ¿Qué va a comprar? Número uno, oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que sea rico verdaderamente. Cuando compres el oro de él. Vestiduras blancas. ¿Para qué esas vestiduras blancas? Para vestirte. Recuerda que le acaba de decir, tú estás desnudo, tú eres pobre. Entonces está diciendo, tú quieres ser rico, compra de mi oro refinado en fuego. O sea, adquiere tu riqueza de mí para que tú seas verdaderamente rico. Es lo que le está diciendo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra del Señor. Para que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez. Vístete con las ropas blancas para que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez y que no quedes en evidencia delante de todos. Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas porque estás ciego. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le dice en el 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjate el que el Señor le está diciendo. Yo no sé si ustedes lo leyeron. Dice a todo lo que amo. O sea que Él le está diciendo, en otras palabras, la Odisea, yo te amo. A pesar de que tú estás como estás, yo te amo y por eso te estoy dando la exhortación, por eso te estoy dando el consejo, porque si yo no te amara, yo te dijera, sigue como vas, tú vas bien iglesia, sigue adelante, yo estoy contigo, como le dicen muchas veces a mucha gente cuando le van a orar, cuando van a ministrar, cuando van a predicar algún sitio, todo lo que dicen es sigue adelante, tú vas bien, sigue que yo voy contigo independientemente de lo que esté pasando en esa iglesia, en esa persona. El Señor no es así. El Señor te dice, mira, yo te amo, pero tú estás mal. Yo te amo, pero tienes problemas. Entonces tienes que ser más celoso de lo que yo te he entregado y tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque tú te estás sintiendo bien con la situación en la que tú estás. Y eso no es lo que yo quiero para ti. Bien, por eso te estoy diciendo, te estoy dando esta solución para que resuelvas esa situación en la que estás y salgas en medio de tu problema. Esa iglesia que se sentía, es difícil. Tú que te sientes que estás de lo más bien y que tú sientes que tú eres el modelo a seguir, que de repente un día el Señor te diga, no, mi hijo, tú no estás bien, tú estás mal. Tú estás desnudo, tú estás pasando vergüenza, tú estás ciego, tú eres pobre. Tienes que cambiar de situación, tienes que cambiar de conducta, tienes que cambiar de mentalidad, tienes que arrepentirte. Remuneración e invitación, el 20 y hasta el 22.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor le dice, yo estoy a la puerta. Estoy fuera, pero estoy a la puerta. El Señor, fíjense, el Señor le está diciendo, yo estoy a la puerta. Significa que Él está fuera. Yo estoy fuera. Yo no estoy ahí adentro en la Odisea. En todo eso culto pomposo que tú estás haciendo y ese coro que suena bonito y esas luces y esas cosas que tú estás haciendo y todas esas cortinas y todo eso que tú haces, muy lindo, todo eso está hermoso, pero yo estoy a la puerta, o sea, yo estoy afuera, yo estoy aquí afuera y no solamente estoy aquí afuera, te estoy llamando. Tú sigues para adelante haciendo todo, pero yo te estoy llamando. Estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El requisito, entonces, para que pase esto, para que él entre, hay una condicionante. Fíjense que aquí hay una condicionante. Mira, ahí, una condicionante. Sí. Esa sí que está ahí es una condicionante. Es un condicionante. Para que ocurra lo que se va a decir de ahí en adelante, hay una condición. Para que ocurra lo que está aquí señalado en amarillo, que dice, entraré con él, cenaré con él conmigo, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Esta que dice aquí, que alguno oiga su voz y le abra la puerta. Porque si no le abre la puerta, no puede entrar a cenar. Y si él no entra a cenar, entonces no, ¿verdad? Si él no cena conmigo, pues yo no ceno con él. Entonces aquí, este es una condicionante, este sí que está ahí. Ese no es un sí de afirmación, ese es un sí de condicionante, una condicionante. Te doy mi celular si tú me das tu carro. Bien, hay una condición. Entro a tu casa si me abres la puerta. ¿Mm? Eso es. Entonces, aquí viene. Al que venciere, siempre en todas las cartas que hemos visto, es al que venciere. ¿Bien? Al que no vence, bueno, lo sentimos. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Y en este camino muchas veces no hay una próxima, ¿verdad? Ya si usted se murió, ya no hay una próxima. Pero, ok, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oye eso. Tú te sientes orgulloso porque tú fuiste a la casa del gobernador. Tú te sientes que tú eres valioso porque te reuniste con el síndico. Tú crees que tú eres lo máximo porque fuiste al Palacio Nacional. Tú crees que, bueno, tú no pisas sobre tierra porque hablaste con el presidente. Pues bueno, mira, te tengo una noticia, la Odisea, y es que el que venciere en este camino que estás caminando, yo le voy a dar algo. ¿Qué? Que se siente conmigo en mi trono. ¿Tú estás entendiendo eso? Que se siente conmigo en mi trono. Eso ya tiene que ser lo máximo, ¿verdad? Eso tiene que ser lo último, ya, de cualquier aspiración que tú puedas tener. No, no es simplemente, el Señor me dijo que voy a ir al cielo. No, no, no. Te estoy diciendo que si tú vences, te vas a sentar conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, esa es una recompensa, ¿verdad? Que está diciendo, una remuneración, una recompensa. Y además está haciendo una invitación, lo está invitando. Yo quiero ir a tu casa a cenar. Y es tanto así que estoy afuera en la puerta llamando
Si alguien de lo que está ahí adentro, de lo que, ¿verdad? De lo que se cree que está llevándose el mundo por delante con lo que está haciendo ahí adentro de esa iglesia, déjame decirle que yo estoy aquí afuera tocando la puerta y yo quiero entrar. Me gustaría que usted se hiciera como ese escenario en su cabeza y usted se imaginara una iglesia bien bonita, póngala como usted quiera, bonita, bien decorada, con muchas cosas, bien pintadita, con gente bien vestida adentro, haciendo una ceremonia bien linda, todo en orden, todo suena adecuado, todos los instrumentos están bien afinaditos, todo, ¿eh? Una cosa bien bonita, imagínese eso. Y ellos se están gozando ahí adentro, todo muy bien. Y de repente entonces usted recibe esta carta, o le pasan un papelito, imagínese, que usted es el pastor de esa iglesia, usted es el pastor, y usted está mirando y dice, wow, pero qué bonita esta iglesia, yo la tengo, qué linda tengo yo esta iglesia, wow, mira cómo tengo ese coro ahí cantando, miren cómo tengo esto, el templo, pero verdad que yo he hecho un gran trabajo en esta iglesia. Y de repente viene alguien y le pasa una carta, ¿verdad? Y dice, mire, pastor, léase eso. Y dice, mira, que dice Jesús que Él está allá afuera en la puerta, tocando a ver si lo dejan entrar. ¿Qué le parece? Porque Él está allá afuera, porque Él dice que acá adentro esto no está bien. ¿Qué le parece? ¿Qué impresión le da eso? Bueno, piense un poco en eso, a ver, ¿qué usted cree? El que tiene oído dice aquí, oiga lo que quiere decir y lo que le está diciendo el Espíritu a la iglesia. Bueno, señores, hagamos el resumen. La Odisea era la iglesia más próspera de las 7 ciudades del Asia Menor. O sea, ya con esta iglesia que estamos estudiando en esta clase, se termina ya el mensaje a las 7 iglesias. Ya esta es la última. La Odisea era la iglesia más próspera de todas las que habían pasado, de todas las que hemos estudiado. Eran muy orgullosos de su prosperidad, de su riqueza y de todo eso. Se encontraban espiritualmente desnudos, dice, sí, tú eres pobre, le dijo, eres desnudo, eres ciego, todo eso que leímos. Cristo les aconseja entonces usar colirio, un ungüento de colirio, para que limpien sus ojos y que puedan eliminar su ceguera espiritual. Cristo les invita a los creyentes de la Odisea a reflexionar sobre su estilo de vida delante de Dios, de poner su orgullo y actuar con un verdadero arrepentimiento. Al que venza, al que venciere, Él le dará que se siente con Él en su trono. Qué recompensa, ¿verdad? Más grande. Así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. O sea que la recompensa no es conocer al presidente, ni hablar con el gobernador, ni nada de esto, ni llegar a ser el líder más reconocido de la iglesia, o ser el líder de la iglesia. No, no, no. La recompensa que él le está ofreciendo es mucho más de ahí, ¿verdad? Le está ofreciendo que se sentará con él en su trono, así como él venció y se sentó a la diestra del Padre. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y que nos edifique a través de estas palabras, ¿verdad? A través de esta lección, de este estudio que hemos tenido de la palabra del Señor. Que Él nos ayude a atesorarla, a crecer por ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.